Muchas gracias, consejero presidente. Debo señalar mi sorpresa en la defensa que tenemos de lo que ni los consejeros se defendieron. A ver, perdón. Le pediría al secretario ejecutivo que por favor lea el considerando 1, 2 y 3 las partes que le señalé del acuerdo por el que se registraron los candidatos, si me hace favor. Gracias. Para atender la petición de la consejera San Martín, el secretario ejecutivo. Considerando primero que para este organismo electoral local no pasan desapercibidas las acciones positivas de los partidos políticos tendentes a promover y garantizar la participación de las mujeres en la vida política, así como en las elecciones como sujetos activos. Segundo, que el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el Pacto Federal y la soberanía de los estados. Cabe resaltar que en el actual proceso electoral local dio inicio el 7 de octubre del año en curso con las reglas vigentes en su momento y que dicho precepto legal fue reformado el pasado 22 de mayo del año en curso. La reforma al artículo constitucional citado en líneas anteriores tiene la finalidad de garantizar a los pueblos indígenas que las prácticas comunitarias no limiten los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. En ese orden de ideas, este organismo electoral local considera que el respeto a los derechos políticos consagrados en la Constitución, así como en diversos instrumentos internacionales, como medio que propicia el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político. Tercero, resulta pertinente considerar las normas relevantes sobre el derecho de los pueblos indígenas ubicados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece que las personas gozan de los derechos humanos reconocidos también en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Es conveniente traer a colación por lo que las normas de fuente internacional que protegen los derechos de los pueblos indígenas. Del dicho breve marco internacional se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales establecidos en el Pacto Federal ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. En ese orden de ideas, este organismo electoral local reconoce la amplísima e histórica participación activa del género femenino en la vida política estatal y municipal, en condiciones de paridad de género, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres y de los pueblos indígenas que determinan las modalidades de la vida cotidiana y el futuro de las sociedades, en aras de no poner en riesgo la paz y la estabilidad social en el estadio ideal de la gobernabilidad. Adelante, consejera San Martín. Muchas gracias, consejero presidente. Así es como el OPLE justificó el registro de candidatos. En ese acuerdo, donde dijo que entendía las condiciones de los pueblos indígenas, donde dijo que no se peleaban con los derechos de las mujeres, donde dijo que los derechos de las mujeres eran fundamentales, ahí fue donde incumplió la paridad, Eso fue después de aprobar este otro acuerdo donde expresamente el propio OPLE dice que va a aplicar paridad horizontal, no solamente vertical. ¡Qué padre que cumplió con la vertical! El problema es que también dijo que iba a cumplir con horizontal. No nada más ya lo había dicho el tribunal, no nada más era jurisprudencia. También ellos se obligaron a eso mismo y ellos lo incumplieron. Incumplieron un mandato de la Constitución, incumplieron la jurisprudencia e incumplieron sus propios acuerdos. ¿Y qué explicación mereció ese acuerdo? Absolutamente ninguna. No hay un solo considerando en la que ellos mismos hayan dicho tuvimos un problema. Pero aquí qué buenos somos para encontrar cuáles son los problemas que enfrentaron. Enfrentaron una bestialidad de problemas que hoy traemos a colación y que todos deben de ser atenuantes, que todos deben de ser algo que no convierte tan grave esto. Perdón, a ver, consejero Baños, la consejera presidente actuó bien enfáticamente porque le dio intervención a la policía cibernética, ¿cierto? ¿Pero para qué? Para que verificara que los sistemas que iban a utilizar el día de la jornada electoral no se les cayeran. ¿No pidió intervención a la policía cibernética para que verificara si había habido un fraude en ese sistema?
lo pidió para el día de la jornada electoral. Y sí recibió una respuesta, sí recibió un dictamen en el que le dijeron que todos sus sistemas estaban funcionando bien para este fin. Consejero Nassif, usted dice, bueno, es que tomaron medidas. Por ejemplo, quitaron a las IPs de México. Híjole, qué casualidad, tenemos 5,918 de México. De la información que tenemos, fueron súper eficaces sus medidas entonces, porque digo, no sé cuándo las tomaron, pero parecen haber sido terriblemente eficaces y esos son los que bajaron, y de estos fueron los que están dentro de los 10,000 que se aprobaron. Estas son las cifras que se tienen. Y yo sí retomaría una cosa que señalaba el representante Morena. Hace un par de puntos del orden del día estábamos bien preocupados por el resguardo de datos confidenciales, por el resguardo del padrón y la lista nominal. Aquí se alteró el padrón y la lista nominal y los consejeros que hicieron miraron pasar. Al representante de la CNB del Partido Convergencia le dijimos, te tienes que fijar hasta el día del juicio final, hasta que no terminen de destruir los discos, ese es tu deber de cuidado. Y los consejeros electorales, los responsables del máximo órgano de dirección de un instituto local, lo que tienen que hacer es, bueno, perdón, la presidenta no me pasó a firma un documento, no me lo pasó a aprobación, entonces, lavadas las manos, la responsabilidad es de ella. Perdónenme, no, tenemos 7 integrantes de un consejo general. ¿Hay diferencias? Sí hay diferencias, pero díganme una acción que antes del día de la jornada electoral realizó uno de ellos, una respuesta que tuvo a los señalamientos de diversos partidos diciendo, aquí hay algo raro. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Le dieron vista a la policía informática para ver otra cosa? ¿Miraron y se quedaron diciendo, hicimos una campaña exitosísima? Sí, podemos ver las diferencias en las responsabilidades, claro. Hay una presidenta del comité y hay 5 integrantes de ese comité. De los 5, ninguno hizo nada. Está la consejera presidenta, que también recibió informes, también recibió señalamientos y tampoco hizo nada. Cada uno de ellos en sus distintos ámbitos no hizo nada y permitió que esto ocurriera. Yo me pregunto si estos son los órganos electorales que nosotros deseamos, si estos son los órganos electorales a los que les vamos a permitir que sigan conduciendo los procesos electorales, porque el día de hoy sí está en nuestras manos, no en manos de nadie más. Es cuanto. Gracias, consejera. Tiene el consejero Nassif desea hacer una pregunta, ¿la acepta? Por supuesto. Gracias, adelante, consejero Nassif. Muchas gracias, consejero presidente, y gracias a la consejera San Martín. Sí investigué con mucho cuidado los efectos de esa medida que adoptó el comité de excluir las direcciones IP radicadas en territorio nacional, y efectivamente lo hicieron. Fue insuficiente. El gran problema que tuvieron fue con solicitudes de inscripción que venían de direcciones VPN, no radicadas en otro país. Sí, pero las IPs nacionales sí fue una medida que ellos tomaron. Ellos consideraban que con eso protegían, desde luego que fue insuficiente, pero sí lo tomaron y fue efectiva en excluir solicitudes de inscripción provenientes incluso del propio instituto electoral local. ¿Sí? Nomás quería hacer esa aclaración, consejera. Gracias, consejero Nassif. Para responder a la consejera San Martín. Muchas gracias. El problema es que no fue tan exitoso, porque si miramos a los 200 ciudadanos a los que fuimos a visitar, varios de ellos se habían inscrito en México. Esos fueron a los que fuimos a visitar, que estaban en la lista nominal el día de la jornada electoral. Si estaban en la lista nominal el día de la jornada electoral, no fueron excluidos de la lista nominal de los residentes en el extranjero, sino el día de la jornada electoral podrían haber acudido a su casilla, podrían haber votado en territorio nacional y entonces no hubieran sido objeto de ninguna vulneración a ninguno de sus derechos y probablemente no estaríamos en esta discusión teniendo a todos los sujetos que tenemos el día de hoy. Pero sí tenemos en esa lista ciudadanos que estaban inscritos desde México y que nosotros fuimos a visitar y que ellos nos dijeron que no habían solicitado jamás su inscripción a la lista nominal de residentes en el extranjero. Gracias. Tiene la palabra el